Buenas tardes a todos. Estamos una tarde más de directo. Bienvenidos a todos. La verdad es que hoy esperábamos una gran acogida por todos los mensajes que nos habéis hecho llegar. Sabemos que es un directo muy esperado. Y bueno, pues por ello estamos aquí. Mira, estamos viendo por aquí Extremadura, Lupus Extremadura. Y muchísima gente, porque nos han preguntado también de fuera de España nuestros hermanos de habla hispana en América. Nos habían preguntado horario y demás, o sea que sabemos que hay una gran expectación. Y bueno, sí, así lo consideramos, porque los tratamientos biológicos irrumpieron en España, por lo menos, fueron aprobados hace unos 14 años con el belimumab y ahora tiene su nueva entrada también anifrolumab. Se ha estado utilizando también rituximab, que aunque no esté indicado específicamente para lupus, se utiliza como tratamiento. Y bueno, nos sorprendió encontrar que hay muchas personas con lupus que no saben lo que es un tratamiento biológico ni la información que de ello conlleva, de cuándo es aconsejable un tratamiento biológico y qué vacunas hay que ponerse previamente, si se puede hacer un embarazo con ella o no. Bueno, pues todos los interrogantes que tenemos, hoy el doctor Álvaro García Martos, del Hospital de Aranjuez, reumatólogo, nos va a prestar su tiempo para contestar a nuestras preguntas. Yo, cuando he hablado con él, le he dicho que haga una breve exposición de introducción para saber qué es un tratamiento biológico ante todo. Y mira, ya está fuera aquí nuestro doctor. Hola. y a ver si podemos y empezar. Tratamientos biológicos en lupus. ¿Qué es? ¿Cuándo son aconsejables? Vamos a ver si el doctor se puede conectar. Sabe, doctor, que tiene que ser a través de móvil porque si no la cámara da problemas. Porque yo le acepto, pero no nos sale. Bueno, pues ya sabéis que siempre la cosa del directo, algún problema informático, algún problema podemos encontrarnos y vamos a ver si conseguimos que el doctor se pueda conectar, porque está aquí. Le doy a transmitir en directo pero no me deja. ¿Ahora? Ahora creo que sí. No le veo todavía en pantalla, pero oírle le oigo. Bueno, empezamos, por lo menos tenemos la mitad. A ver, ¿vosotros estáis viendo al doctor en pantalla? Decidme que sí, porque si no, no sé qué está ocurriendo. Álvaro, ¿tú te ves en pantalla? Yo me veo, pero no es el importante. Mira, dicen que sí, que se ve y que se oye. Perfecto. Pues perfecto. Yo es que solo me veo a mí misma, a usted no le veo, por eso era preguntarlo. Pues bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por coger este reto, porque sabe que cuando hablé con usted le dije que era, bueno, pues un tema que tenemos mucho interés los pacientes de saber de él y no se nos informa mucho. Entendemos que en las consultas no hay tiempo, pero no se nos informa mucho ni que existen los tratamientos biológicos, ni qué son, ni cuándo es en qué abordaje, en qué estado del lupus se recomienda. Entonces, no quiero dilatarme yo más, dar las gracias a todos los que están conectados, a todos los que lo verán después. Y bueno, pues agradecer la presencia del doctor Álvaro García Martos del Hospital de Aranjuez, reumatólogo, que está aquí hoy con nosotros generosamente entregándonos su tiempo. Álvaro, cuando quieras puedes empezar, porque aquí hay muchas preguntas, pero yo creo que primero podemos empezar con lo básico. Vale, bueno, agradecer a Felupus la labor de difusión y información que hace para los pacientes.
Agradecerte también a ti, Silvia, que estés en este directo. Y espero porque tengo una visita. Inés, joder, cierra la puerta. Inés, cierra la puerta, por favor. La cosa del directo, doctor. Perdonad, esto efectivamente es que es en riguroso directo. Y bueno, pues entonces estábamos agradeciéndoos a vosotros la invitación y a todos los que os habéis conectado, ¿no? Entonces, habíamos hablado que efectivamente la medicación biológica suena como algo casi de otra galaxia, ¿no? Y que hay muchos pacientes que no son conscientes del tipo de medicación que están recibiendo. Y esto es importante porque el tipo de medicación puede determinar la necesidad de determinadas actuaciones previas o durante el tratamiento, como en el caso de los biológicos que usamos la mayoría de veces en reumatología son las vacunas, ¿no? Entonces, ¿qué es un fármaco biológico? Un fármaco biológico no es nada raro, lo que cambia es el mecanismo de fabricarlo. Se llama fármaco biológico porque lo fabricamos a través de unas bacterias. Es decir, nosotros les damos a unas bacterias como unas instrucciones de una cadena sueca de muebles, ¿no? Para montarlos. Nosotros les damos ese plano y las bacterias son las que se encargan de fabricarnos una proteína específicamente dirigida contra determinadas moléculas que pueden ser mediadores de la inflamación, como lo que usamos en el lupus o en otras artropatías inflamatorias, otras enfermedades inflamatorias, pero es que también usamos biológicos en otras muchas especialidades. Los endocrinos utilizan fármacos biológicos. Hace poco, pues relativamente poco, se utilizan fármacos biológicos diseñados a bajar el colesterol en cardiología. También tenemos fármacos biológicos en hematología, hay heparinas, o sea, porque al final el biológico es solo en la forma de fabricarlo, pero no todos los biológicos actúan igual, porque esto lo que nos permite es decirle a la bacteria eh, contra qué queremos que vaya dirigido. Y entonces eso nos abre un abanico de posibilidades inmenso, porque somos capaces de fabricar proteínas que nos van a actuar contra un proceso en concreto. Los que utilizamos generalmente en reumatología son los que van contra determinadas interleuquinas, que son mediadores de la inflamación. Los que utilizamos en el lupus son efectivamente el rituximab, que se va dirigido contra el linfocito B, el belimumab, que este va también dirigido contra el linfocito B, pero por una vía un poquito diferente, por la vía Bliss-Buff, que esto no da un poco igual. Y luego el recién llegado, ¿no? El anifrolumab, que es un fármaco que actúa por la vía del interferón, que es muy, muy importante en la patogenia de lupus eritematoso sistémico. Y yo creo que si os queda alguna duda de esto, es el momento de preguntar sobre la diferencia de los biológicos y los otros fármacos. Una chica nos preguntaba, ¿el biológico entonces que no lleva químico y los fármacos sí? Bueno, a ver, al final todos somos química, ¿no? Nosotros también. Lo que cambia es el proceso ese de síntesis. Normalmente los fármacos sintéticos, los fármacos que no son biológicos, se cogen una serie de moléculas y se juntan de manera más tradicional en el laboratorio, ¿no? Esto si algún químico probablemente lo explique mucho mejor que yo o algún farmacéutico. Los biológicos al final lo que es una sustancia que es más natural, más biológica, porque es una proteína, es algo que tu cuerpo fabrica y ahí está también uno de los problemas fundamentales de los biológicos, que es que son fármacos que con el tiempo, y depende del tipo de fármaco que sea, son capaces de perder el efecto. Porque los biológicos, cuando se empiezan a utilizar, la mayoría eran mixtos. Tenían una parte que era una parte de ratón y una parte humana. Con el paso del tiempo hemos conseguido ir mejorando esas posibilidades de fabricarlo y ya la mayoría son completamente humanizados. Eso quiere decir que las proteínas ya no tienen parte de ratón. ¿Qué es lo que pasa? Que todas esas proteínas que nosotros nos ponemos, a medida que las vamos usando, es posible que nuestro cuerpo las empiece a reconocer como extrañas y fabrique anticuerpos. Y eso hace que perdamos el efecto, podamos perder el efecto de la medicación. Pero esto ya me estoy adelantando un montón.
Estamos entrando. Bueno, doctor, antes de empezar con el biológico en sí, hay pacientes que nos han dicho que estaban recibiendo un biológico y lo han cambiado a un biosimilar. El médico le argumenta que es lo mismo, pero la paciente no nota lo mismo. Esto, A ver, ¿cómo se lo puede usted explicar? para entendernos, o sea, técnicamente no es igual porque la medicación biológica tiene una legislación diferente. Un biosimilar es lo mismo que el genérico al fármaco de marca, ¿no? Lo que pasa es que no se puede llamar genérico por el proceso de síntesis que lleva y por la legislación que tiene. Lo que se hace, lo que pasa normalmente es que hay un laboratorio que tiene una patente X años y entonces el nombre del fármaco es el que le ha puesto el laboratorio. Y luego, cuando pasan esos años, hay otros laboratorios que hacen las mismas proteínas, con las mismas, le dan las mismas instrucciones a la célula, y lo que suele variar un poco es, pues fundamentalmente, aparte del nombre, todos bajan el precio y varía el dispositivo con el que se pone. Hay que saber que incluso dentro de los fármacos biológicos de los de marca, de los que salieron los primeros, al ser productos de fabricación biológica, dentro, entre diferentes lotes, es posible que haya diferentes cantidades, no tanto las cantidades, sino diferentes plegamientos de alguna proteína, de alguno de esos anticuerpos, y que tengan eficacias diferentes. Eso pasa también cuando se hacen los intercambios con los biosimilares. ¿Qué es lo que pasa con los biosimilares? Pues en los estudios que se hace para que se aprueben los fármacos biosimilares, no se fijan tanto en la eficacia del fármaco, porque eso ya lo ha demostrado el fármaco innovador, es decir, el biológico de marca, y se fijan en demostrar que son similares en estructura. Y eso se asume que al ser similares en estructura, son similares en efecto. Pero esto es, bueno, pues a dónde vamos, ¿no? Para tener un sistema que pueda ser sostenible en el tiempo. Vale. Creo que la pregunta está claramente contestada. Por lo tanto, sigamos con nuestra educación en biológico. ¿Cuál es la diferencia de los biológicos entonces con inmunosupresores y corticoides, que es lo que a nosotros normalmente nos ponen antes de un biológico? Pues a ver, yo creo que muchas veces la diferencia no está clara, pero tampoco está clara en general, porque los corticoides, depende de la dosis a la que se empleen, pueden ser antiinflamatorios o pueden ser inmunosupresores. Que eso no lo terminamos muchas veces de explicar. Normalmente cuando lo utilizamos a dosis medias bajas se usan más como antiinflamatorios que como inmunosupresores. Y luego los fármacos inmunosupresores, su diferencia fundamental es que actúan también sobre el sistema inmunológico, son de síntesis química, pero actúan en otras dianas. La mayoría actúa en vías de síntesis celular. No hay muchísima más. O sea, al final el efecto no es muy diferente al del biológico, la diferencia es dónde actúan. Vale. Mm, Yo le hacía la pregunta esta mañana, doctor. El inmunosupresor y el corticoide, la percepción que tenemos es que actúa a nivel orgánico en general y como que el biológico era más directo. Eso es un dato muy interesante que hemos estado hablando ya esta mañana, efectivamente. Es una percepción que no es del todo correcta, ¿no? Porque los efectos de las medicaciones, por ejemplo, o sea, las medicaciones que no son tópicas, las gotas de los ojos o las cremas de la piel, todo lo que ingerimos o nos inyectamos o nos ponemos por la vena, el efecto es sistémico. Es verdad que es mucho más específico, a lo mejor un fármaco que está diseñado específicamente para inhibir el TNF-alfa o alguna otra molécula de la inflamación, que aquel que va por la vía del ácido fólico, como puede ser el metotrexato, ¿no? Que puede inhibir otras muchas cosas. Pero aún así,
los biológicos todavía no son tan específicos como para poder ir a una molécula en concreto que solo tenga efecto beneficioso. De hecho, igual que las otras medicaciones, que los inmunosupresores, que los corticoides, los biológicos también tienen efectos secundarios derivados de su mecanismo de acción, es decir, de que actúen pues cada uno en las diferentes dianas que tienen. Vale. ¿Y qué diferencia hay en los tres biológicos que actualmente se utilizan en lupus? ¿Qué diferencia hay entre belimumab, anifrolumab y rituximab? Bueno, podemos empezar remarcando la más obvia, que es que el rituximab no tiene indicación de ficha técnica, ¿no? Sí que solo ha demostrado superioridad a otros tratamientos en el tratamiento de la trombocitopenia, es decir, de cuando tenemos las plaquetas bajas, y los otros dos, el beli y anifro, sí que tienen indicación en lupus. Dicho esto, pues fundamentalmente vamos a tener las diferencias en bueno, aparte de la posología, ¿no? Que cada uno se administra de una forma diferente, vamos a tener diferencias en los mecanismos de acción. Belimumab y rituximab van a actuar contra el linfocito B directamente, van a hacer que viva menos tiempo, ¿vale? Van a disminuir esas células que tenemos que son capaces de producir anticuerpos. En el caso de las enfermedades inmunomediadas o autoinmunes, es característico que haya presencia de autoanticuerpos, es decir, que esos linfocitos B reconozcan como extrañas partes del cuerpo que realmente no lo son. Y se producen estos anticuerpos que son parte del daño, o sea, son los generadores de daño y de la actividad de la enfermedad. ¿Vale? Porque luego eso nos puede hacer que empecemos una reacción inmunomediada para eliminar aquello que está marcado por anticuerpos, ya sea por el complemento, macrófagos, un montón de cosas. Y el anifrolumab, en lugar de ir a la célula B, lo que hace es actuar a nivel del interferón. Es un poco más arriba. Para que nos entendamos, el rituximab y el belimumab actuarían pues, llamando a la puerta de casa, y el anifro lo que haría sería actuar, por ejemplo, cortando la señal del teléfono, donde no podemos recibir los mensajes de, oye, que hay que ir no sé dónde. Pues eso no llegaría y se evitaría toda esa movilización de células y cascada inmunomediada. Qué fácil nos lo hace entender, doctor. Muchas gracias. Bueno, me alegro. A veces cuesta darle vueltas. A veces no me entero ni yo. ¿Y ante qué escenario en lupus es recomendable los biológicos y cuándo cada uno de los biológicos? Bueno, a ver, hay una actualización reciente después de verano de las recomendaciones europeas y americanas para el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. Yo no os tengo que decir a los pacientes, porque esto ya lo sabéis, y sobre todo cuando estáis en asociaciones como FELUPUS o las diferentes autonómicas, que realmente lupus iguales hay muy pocos, porque el lupus es una enfermedad tan variopinta que es muy complicado tener dos casos que sean exactamente iguales y que vayan a responder igual al mismo tratamiento, ¿no? Y dicho esto, pues el lupus es normalmente lo que solemos hacer o lo que intentamos hacer para facilitar poder comparar la respuesta a los tratamientos es clasificarlo con unos índices de actividad, que son índices de actividad global del lupus. En este caso, los que se utilizan normalmente son el BILAG o el SLEDAI. Son dos índices totalmente diferentes que, bueno, eso ya el reumatólogo se encargará de calcularlo por vosotros. ¿Y qué hace? Pues tiene en cuenta estos índices, tiene en cuenta parámetros clínicos, lo que vosotros nos contáis, parámetros de la exploración física y luego otra serie de parámetros que son más que pueden ser objetivos como los que tenemos en la analítica, ¿no? Pues los niveles de hemoglobina, el recuento de las plaquetas, el complemento, los linfocitos, la función renal, y en función de eso podemos estratificar en un lupus en remisión, que es siempre nuestro objetivo, baja actividad, actividad moderada y actividad alta.
y los fármacos biológicos están indicados en los pacientes que tienen actividad moderada o grave, que sería igual a alta. ¿Qué es eso? Pues depende, ¿no? Porque al final muchas veces un lupus cutáneo muy extenso puede ser muy limitante. Otras veces no se ve nada, pero tenemos unas plaquetas muy bajas. Pues eso depende siempre de cada caso clínico y tiene que ser evaluado de manera individual. O sea, no podemos decir, si tienes el 3% de la piel afecta y alopecia y dolor articular, eres moderado. Pues depende, depende de la afectación articular, depende de la afectación cutánea, que es, les digo que hay que evaluar cada caso. Sí que es interesante lo de los índices de actividad y que se tengan en cuenta también cómo afecta el lupus a la calidad de vida, porque en definitiva, aparte de tratar analíticas, lo que tratamos sobre todo son personas. Y doctor, y elegir uno u otro de los tres que actualmente se utilizan, ¿va en función de algo? Pues a ver, hay algunas manifestaciones clínicas que podrían responder mejor a alguno que otro, pero es lo mismo, hay que evaluar cada caso en concreto. Por ejemplo, el rituximab, todo lo que no sea afectación hematológica, pues antes se utilizaba un poco como, pues es que ya no tengo nada que ponerle, o ya hemos hecho ciclofosfamida, que sería otro tratamiento también químico más avanzado, que tiene, bueno, pues que es tóxico, tiene una toxicidad importante y se reservaba para los casos graves, ¿no? De la inducción de las nefritis lúpicas, la afectación pulmonar en la esclerodermia, o en el lupus también. Pero ya ahora no tiene mucho sentido llegar a ese tratamiento, salvo que sea una afectación que requiera un efecto inmediato, ¿no? O sea, una cosa grave, un neurolupus severo, que tenga un ingreso en la UCI. Y los otros dos, pues ahora mismo, aparte de las diferencias en los mecanismos de acción, habría que valorar también las preferencias del paciente. Porque aunque sí que hay algunos matices que se valoran en la clínica, de momento la diferencia fundamental, que yo creo que es la que puede delimitar a la hora de elegirlo en un enfoque centrado en el paciente, es decir, eligiendo junto con el paciente el tratamiento, es que belimumab tiene una presentación subcutánea y anifrolumab no. Pero en un futuro la va a tener, pero a fecha de hoy Seguro. no está. O sea, la nifrolumab tendrían que ir al hospital de día para ponerlo Sí, intravenoso, ¿no? eso es. Y el belimumab sí te permite ponerlo en la barriguita Subcutáneo, pinchado. sí. Sí, Ujú. Y el rituximab es también intravenoso, ¿no? sí. A ver, la diferencia fundamental de rituximab es que sí es intravenoso, además es un poco engorroso porque es toda la mañana en el hospital de día, pero son 2 infusiones separadas de 15 días y luego eso duraría 6 meses. O sea, a partir de ahí se vuelve a ver la necesidad o no de volver a ponerlo, pero sí que es verdad que bueno, con rituximab pues hay mucha experiencia de, pues es lo que tenemos, ¿no? Y lo que parece que ha ido mostrando eficacia y son años de experiencia y parece que sí que se han llegado a hacer tratamientos como a medida a cada paciente. De bueno, pues a ti en lugar de cada 6 meses parece que aguantas y te hace falta a los 8. O con una vez, con 2 ciclos al año, estás maravilloso y estupendo. Pues no hace falta volver a administrar hasta que se pida. Hasta Sí, que sí, se sí, note. teniendo en cuenta que cada persona somos distintos y luego cada lupus es distinto a otro, siempre también la respuesta es distinta. De hecho, hay pacientes con las mismas manifestaciones que se le da un biológico o corticoides o inmunosupresores y la respuesta no es la misma entre un paciente y otro con las mismas manifestaciones. Es decir, que tenemos que tener muy claro que siempre que hablamos de lupus en directo, jornadas y talleres y demás, siempre hablamos a nivel general, pero el lupus debe ser algo como una medicina muy personalizada. Entonces, todo lo tenemos que coger para tener una educación sanitaria, pero teniendo en cuenta que luego cada caso es distinto a otro.
Y esto que acabas de decir, Silvia, creo que es muy importante, porque no es solo en el lupus, ¿no? Esto nos vale para todas las enfermedades inmunomediadas. A lo mejor aquí estamos extrapolando un concepto muy de la medicina general, ¿no? Bueno, pues te duele, pues paracetamol o nolotil o ibuprofeno. Y eso nos vale a todos. Pues no, hay gente que no le responde uno, le responde otro, y no le damos importancia porque es algo banal, ¿no? Es algo que sabes que en 5 o 7 días se te pasa. Pero cuando es algo así, habría que valorar también cuáles son los factores que hacen que una persona responda o no, ¿no? También está la actividad física, a lo mejor podemos hablar de microbiota, podemos hablar también de situaciones alrededor de la enfermedad. O sea, es que hay muchas cosas que se pueden abordar. Y de hecho hay unas cosas una publicación ahora muy interesante que por primera vez desde hace años, Eular ha publicado las guías de manejo no farmacológico para pacientes con lupus y esclerodermia. Es decir, que parece que estamos dando pasitos hacia reconocer que el abordaje de estas patologías tiene que ser un abordaje integral y centrado en el paciente, ¿no? Y no solo a poner medicinas y ver qué pasa. Vale, perfecto. Y doctor, ¿alguno de los biológicos va a atacar al lupus discoide? Porque sí hay muchas personas con lupus discoide que no le han hablado de biológico. A ver, yo esta pregunta casi se la pasaría a un dermatólogo, ¿vale? Dermatólogo, sí. Sí, porque es verdad, yo ahora mismo los datos de los diferentes biológicos en piel tengo en la cabeza que en general son buenos, pero cuando hablamos de piel, mis datos suelen almacenar más las mucosas, ¿no? Más la aptosis oral recidivante y los problemas que suele dar. Las manifestaciones concretas del lupus discoide, tengo que deciros que esas ahora mismo no las tengo en la cabeza. De hecho, te daría otra cita y te lo cuento cuanto me lo estudie. Vale, vale. Pero sí, sí sabemos que por lo menos lo que es la recomendación de la Agencia Española del Medicamento, uno de los biológicos sí está recomendado en lupus discoide, que es el anifrolumab. O sea que creo que eso sí lo podemos dejar Sí, sí. contestado porque está en la Agencia Europea, o sea, en la Agencia Española del Medicamento, en la EMA. Vale, doctor. Y entonces, una persona que está con corticoides, inmunosupresores, le dicen de poner un biológico. ¿Se pueden combinar biológico con biológico o biológicos con cortisona o biológicos con inmunosupresores? ¿Se puede hacer la combinación de fármacos? Vale. ¿La combinación de fármacos se puede hacer? Sí. ¿Es frecuente hacerla? Biológicos con biológicos, en lupus, no. Igual que en otras patologías, como la espondiloartritis, la espondilitis anquilosante o ese grupo de patologías articulares que se asocia, por ejemplo, con la enfermedad de Crohn o con la colitis ulcerosa, sí que hay cada vez más experiencia combinando biológicos. En el lupus, pues a ver, si acaba de salir el segundo biológico específico, pues no, porque no se solían combinar dos fármacos que fueran sobre la misma vía, es decir, que belimumab y rituximab no se combinan porque tampoco tendría mucho sentido en cuanto a la fisiopatología. Benlista, belimumab y anifrolumab. Bueno, pues a ver, depende de los casos, ¿no? Y sí que la combinación de fármacos corticoides, inmunosupresores sí, corticoides, inmunosupresores y biológicos también. Vale. Sí, algunas veces dicen que no, no solo que también, sino que es recomendable. Mm, No, doctor. sí. Bueno, y para recibir un tratamiento biológico, ¿cómo tiene que prepararse el paciente? ¿Hay alguna prueba específica? Si dieran positivo en tuberculosis, aunque me estoy adelantando a la respuesta, ¿pasaría algo? Indíquenos, doctor, la preparación para poder recibir un biológico y el por qué. Normalmente, como los biológicos que utilizamos sí que afectan a la respuesta inmunitaria, tenemos que buscar infecciones latentes o infecciones activas, entre ellas las que son más prevalentes y que además tenemos tratamiento, como son, uno, la infección activa por los virus de hepatitis, sobre todo la hepatitis B, que si en caso de estar vacunado no habría ningún problema. En caso de no estar vacunado, pues se recomendaría una pauta vacunal completa.
la tuberculosis, como ya has dicho, ya sea con un mantús o con un test de cuantiferón, y una radiografía de tórax. Esto es porque es una patología que es muy frecuente en España y es una enfermedad que normalmente cuando nuestro sistema inmune funciona de manera adecuada se queda durmiendo, o sea, la dejamos ahí aparcada y lo que pasa cuando ponemos algún biológico es que podemos causar una reactivación de esa enfermedad. Entonces es importante saberlo porque que tengas una tuberculosis latente no quiere decir que no eres candidato a ponerte un biológico. Lo único que quiere decir es que tenemos que darte un tratamiento profiláctico para evitar que tengas problemas al iniciar la medicación. Y luego, bueno, pues hay que valorar siempre la función renal y demás. Las alergias a las medicaciones normalmente no se miran antes, pero igual que tampoco se miran con el paracetamol y el ibuprofeno, eso lo vemos normalmente en vivo, son muy poco frecuentes. Y bueno, pues a ver, sí que toda aquella administración que se administra en la vena en el hospital de día lleva un poquito de premedicación para evitar sobre todo reacciones alérgicas que podrían ser un poco más graves. Son muy poco frecuentes y ya os digo, estando controlados en un entorno hospitalario, no suelen ir más allá de tener que bajar el ritmo de infusión o llegar a suspender esa dosis de medicación. Y el que se tenga más posibilidad de infecciones, doctor, se debe. Bueno, pues lo que estamos haciendo al final, cuando estamos tratando enfermedades autoinmunes, estamos tratando sistemas inmunológicos que son hiperactivos contra nosotros mismos. Entonces, ¿cómo los tratamos? Diciéndole al sistema inmunológico que deje de ser hiperactivo, pero no podemos decírselo de manera tan específica que solo trate las vías o las reacciones inmunológicas que son las que están causando la enfermedad. Se lo decimos en general. Y eso hace que también seamos menos reactivos a las infecciones. Por ejemplo, las infecciones bacterianas. O las infecciones, a veces depende de la vía que actuemos, también las infecciones por algún tipo de hongo o alguna infección vírica. Entonces, eso es lo que tenemos que vigilar y también hay que entender que es una parte del tratamiento, es un efecto secundario del tratamiento. Si bien es verdad que ser un poquito más susceptible a las infecciones con los biológicos parece una moneda de cambio razonable a ser un poquito más susceptible a las infecciones con los corticoides y tener pues el resto de efectos secundarios de los corticoides, ¿no? El aumento de la tensión ocular, la catarata, la hipertricosis, el riesgo de fractura. O sea que sí que en ese aspecto tenemos un poquito más de riesgo de infecciones, pero hay todo un montón, otra serie de efectos secundarios que se quedan de lado. Antes, doctor, de administrar un biológico, los especialistas deriváis a medicina preventiva para que le hagan el estudio y le administren una serie de vacunas, ¿no? Sí. Bueno, aquellos afortunados que trabajan en hospitales y que son tratados en hospitales con servicios de medicina preventiva, sí. Otros que no somos tan afortunados, pues lo hacemos a la vieja usanza, ¿no? Les pedimos nosotros las serologías y sí que hacemos una pauta vacunal. Normalmente ahora estamos tratando sobre todo con vacunas de la hepatitis, asegurándonos de lo de la tuberculosis y recientemente se recomienda la vacuna, por lo menos en la Comunidad de Madrid, la vacunación de virus de herpes zóster para todos aquellos pacientes, ya no solo con biológicos, sino también depende de la dosis con micofenolato. Ujú. Y doctor, ¿por qué no nos han incluido en el grupo de la vacuna herpes? Porque esto es un tema que ya llevamos varias veces de hablarlo y con su colega. El doctor Íñigo Rúa Figueroa hace mucho hincapié en la vacuna del herpes zóster frente a personas con lupus, no por biológicos, sino frente a personas con lupus. Y bueno, yo siempre intento aprovechar cuando sale el tema, pues, ¿sabe usted, doctor, por qué no estamos en ese grupo? Cuando hay una evidencia. Si yo lo supiera, probablemente lo hubiéramos peleado a otros niveles, pero no te lo puedo, no lo puedo decir porque muchas veces esto va más allá. Nosotros pensamos que tenemos en algún momento capacidad de decisión
pero no es para nada la que nos gustaría, ¿no? Porque sí que efectivamente hay evidencia de un mayor riesgo de reactivación de virus de herpes y sabemos que el herpes zóster además es verdad que muchas de las manifestaciones son banales, pero otras no. Y si somos capaces de prevenir las que no son banales, pues ya compensa, ¿no? Vale, doctor, entonces sería la hepatitis C, la prueba de la tuberculosis, radiografía y recomendar el PER-COSTE, aunque por seguridad social no nos cubrirían, pero sí se recomienda Ahora, para quien no, pueda, no, para quien pueda. en la Comunidad de Madrid está cubierto. Sí, Sí, eso es lo que ahora fantástica sí, noticia sí, para los sí, madrileños. sí. En Cataluña creo que también a partir de los 65 años también se había abierto el grupo. Doctor, ¿y los biológicos en niños? ¿Algún biológico se puede administrar en niños? Sí, vamos, las experiencias en la reuma pediátrica son muy positivas con biológicos. De hecho, los niños son tan agradecidos que responden a menor dosis de biológicos, por lo menos en la mayoría, ¿no? Y funcionan muy bien. Yo es verdad que niños no suelo ver. Sí que sé que hay datos con Ritux y con Benlista, con Anifro, creo que también, pero no esos ahí los desconozco, ¿eh? O sea, no sé, no estoy seguro de la administración, aunque en principio no he leído nada en contra, que suele ser una de las cosas que te miras primero. Bueno, este año el Belimumab fue aprobado para nefritis en niños, por lo que deducimos que para niños no hay ningún problema y ciertamente sí se utiliza en reumatología pediátrica. Y doctor, los biológicos como anifrolumab y belimumab son los únicos tratamientos específicos para lupus hoy en día. Hasta ahora no han estado tratando con inmunosupresores, cortisona, hidroxicloroquina, que son fármacos adoptados de otras enfermedades parecidas al lupus. Ahora que tenemos estos tratamientos biológicos específicos para lupus, ¿por qué no se comienza primero con el tratamiento específico para el lupus y luego, si no da resultado, seguir con los tratamientos que se han usado hasta ahora? Bueno, a ver, yo creo que eso sería empezar un poco la casa por el tejado. ¿Por qué? Pues porque no todos los pacientes, primero los mecanismos de acción no son completamente específicos, ¿vale? Y no van a resolver que el fármaco se haya diseñado pensando en una patología, no quiere decir que en una patología tan compleja como el lupus vaya a resolver toda la sintomatología. El lupus, afortunadamente, bueno, yo siempre defino las enfermedades autoinmunes como un abanico, ¿no? Y la mayoría de los casos, afortunadamente, siempre están en la parte más leve de la enfermedad. Entonces, esos normalmente sí que hay un buen balance riesgo-beneficio y suele haber una respuesta bastante satisfactoria por norma general, luego ya cada caso es diferente, con la medicación estándar. Y esos además tampoco computarían, o sea, tampoco serían candidatos a biológico porque normalmente suelen estar con los índices de actividad baja. O sea, no estarían en las categorías de moderada y grave, que es donde tienen indicación. De todas formas, esto aquí quiero que voy a hacer un poco de publicidad de otras enfermedades reumáticas porque no sois los únicos. El lupus no es el único fármaco que no tiene medicación específica. De hecho, ninguno de los fármacos químicos que utilizamos en reuma es específico para ninguna enfermedad. La hidroxicloroquina es un antipalúdico, es un fármaco que se utiliza para tratar la malaria. Lo que pasa es que luego tiene una serie de efectos que nos han venido muy bien, ¿no? Y el resto de fármacos, la mayoría los hemos ido adaptando efectivamente de oncología. Sí, es bienvenido que nombre a distintas enfermedades porque estamos todas, las enfermedades autoinmunes estamos todas muy hermanadas y además hacemos una defensa del paciente también al unísono porque nos une mucho en el fondo. Y doctor, los tratamientos biológicos, ¿hay personas a las que no se les pueda poner? ¿Hay alguna contraindicación expresa, tipo personas con trasplante o algo? No. A ver, normalmente solemos arrastrar las recomendaciones
de lo que hemos ido aprendiendo antes, ¿no? Entonces solemos arrastrar las contraindicaciones de los pacientes que han tenido artritis reumatoide y hemos ido viendo con los fármacos anti-TNF. Pero son un mecanismo de acción diferente. Sí que es verdad que solemos tener más cuidado en aquellos pacientes que han tenido un antecedente tumoral que no sea hematológico en los últimos años y aquellos que sean alérgicos a alguna de los componentes que suele llevar el fármaco. Pero en principio no habría mucho más. Los pacientes trasplantados normalmente ya tienen un tratamiento inmunosupresor bastante más fuerte que el habitual y con eso normalmente se suele controlar. Si no se controla, sí que se podría valorar hacer esa combinación, ¿no?, de fármacos biológicos e inmunosupresores. Vale. Doctora, ahora que estamos en la época de la vacunación de la gripe y también del COVID y neumococo, que los pacientes con lupus debemos de ponérnoslas, gripe y COVID anualmente y neumococo cada 2 o 4 años, dependiendo de la molécula, según nos dijeron la última vez. Cuando tú estás con un biológico, ¿se puede poner junto con el biológico? ¿Hay que dejar un espacio de tiempo entre dosis y dosis? ¿Cómo hacemos con las vacunas que hay que poner? Bueno, las recomendaciones, lo ideal es no administrar el mismo día las vacunas que el biológico. Esto es, vamos, tampoco me parece que es tan sencillo como si te sienta mal algo, que sepamos qué ha sido, ¿no? O sea, que sepamos si has tenido un problema con el biológico o con la vacuna. Luego, depende de cada biológico, ¿no? Porque sí que es verdad que hay biológicos que tardan un poquito más, un poquito menos en hacer efecto, y lo ideal sería administrar las vacunas cuando nuestro sistema inmune está un poquito más activo, es decir, justo antes de la siguiente dosis de medicación biológica, normalmente una semana antes o así, para poder tener, 2 semanas, para poder tener esos efectos beneficiosos de la administración de la vacuna, vamos, que sean efectivas. Y doctor, ¿antibióticos se pueden tomar con el biológico? En principio no hay interacciones farmacológicas con los antibióticos que vayan a dar problemas biológicos y antibiótico que sean habituales. O sea que sí. De hecho, cuando uno tiene un cuadro infeccioso, cuando tenemos fiebre, se suele recomendar contactar con tu especialista o profesional de enfermería de reuma o quien te esté poniendo el biológico para valorar si la gravedad de la infección amerita hacer un parón en el tratamiento biológico. O sea, es decir, suspender unos días o atrasar la siguiente dosis de la medicación. Porque es verdad que podemos tener una respuesta un poquito más lenta. Y doctor, ¿cuáles serían los efectos secundarios de los tratamientos biológicos? ¿Los tres más o menos tienen lo mismo o cada uno tiene un efecto secundario? Hablando siempre de lo más general y lo más frecuente, porque evidentemente, como hablábamos, hasta el paracetamol tiene efectos secundarios que si los leemos no nos lo tomaríamos. O sea, que hablemos de lo que es una generalidad y una frecuencia. Bueno, en general, los fármacos biológicos, los 3 que utilizamos para el lupus, son bastante seguros. Y eso se ha demostrado en los estudios clínicos, si no, no se hubiera probado en ningún momento su uso. Entonces, cuando estamos en este contexto de uso de un fármaco biológico, ya sabemos que sobre el papel vamos a tener más beneficios que riesgos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues toda la medicación, vamos a hacer una tabla rasa, ¿no? Y vamos a hablar de todo lo que se administra en el hospital de día. Entonces, todo lo que se administra en el hospital de día tiene pues todas las complicaciones de la medicación, o sea, toda la posibilidad de complicación de medicación que se administra por vía intravenosa. Dolor en el punto de punción, que se nos extravase la vía. O sea, eso sería lo más habitual, tener luego un moratón o algún problema con la vía. Podemos tener, en casos graves, alguna infección por la punción, pero eso sí que es extremadamente raro. Y es habitual notar los días siguientes a la administración como un cuadro pseudogripal que podamos tener, que nos llame un poco la atención, incluso alguno de dolor muscular, pero en principio poca cosa más.
Si vamos a las administraciones subcutáneas, pues lo más habitual es tener molestias en el punto de punción y algún eritema pues alrededor de, bueno, por donde nos pinchemos, ¿no? La barriga, las piernas. Vale. Eso sería lo que podríamos considerar como los efectos secundarios, ¿no? Los más habituales. Luego, efectivamente, ya, como ya sabes, si nos leemos los prospectos, está puesto todo lo que ha pasado, que no quiere decir que vaya a pasar. ¿Cuánto tiempo, doctor, debe de pasar de administrar el biológico para comprobar si es efectivo? Bueno, a ver, depende un poco también del mecanismo de acción. Normalmente venimos de una medicina donde lo suele medir a las 12 semanas, a los 3 meses, pero probablemente en fármacos como el rituximab, el Benlysta y, por qué no, el anifro, vamos a darle el mismo beneficio de tiempo, lo ideal serían 24 meses, porque tardan un poquito, pueden ser un poquito más lentos, porque probablemente el anifro a lo mejor es un poco más rápido, pero esa disminución de células funcionantes y autoanticuerpos que se dan con los linfocitos B, una vez que se pone fenomenal, pero los que ya están vivos y funcionando, esas celulillas, tenemos que dejar que completen su ciclo y desaparezcan normales. Entonces ahí sí que podemos tener unas semanas que todavía tengamos algo de actividad y nos haga falta un poco más de dosis de corticoides de la que nos va a hacer falta después. Vale. Y, doctor, si es efectivo el biológico, porque ya hemos explicado que el mismo biológico en las mismas manifestaciones a unos pacientes les va bien y a otros no. Si es efectivo el biológico, ¿cuánto tiempo después seguirá administrándose el biológico? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Eso solo nos lo va a responder cada paciente en cada respuesta a cada biológico. Son patologías, al ser patologías crónicas, nuestro objetivo siempre es conseguir la remisión. Una vez que conseguimos que el paciente esté en remisión, bueno, pues solemos tender a intentar no a suspender de golpe, porque sí que sabemos que eso es complicado, sino a intentar espaciar y a ver cuántas dosis, cuánto tiempo podemos, cuánta cantidad de biológico necesita, ¿no? Y podemos disminuir. Normalmente son tratamientos crónicos. O sea, hay datos, los que más tiempo llevan en el mercado, tenemos datos a 20 años de tratamiento y son fármacos que han demostrado de sobra la seguridad, es decir, que no va a haber ninguna cosa rara ni nos va a salir de un branquia ni nada por tener esta medicación, que ya os digo que además es como bastante más limpia, ¿no? Menos problemática que lo que pueda ser la dosis acumulada de otras medicaciones que se usaban antes para el tratamiento de estas patologías. Eh, y doctor, me he dejado, o sea, pero ¿se podrían hacer periodos de descanso? Por ejemplo, con el hidroxicloroquina hay especialistas que hacen periodos de descanso. ¿Con el biológico se podría también? ¿O una vez que funciona, no? Yo no creo que hacer periodos de descanso sea la solución. Sí que a lo mejor intentar espaciar las dosis, que es una estrategia también adquirida de otras enfermedades inflamatorias, sea más útil, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una administración mensual, pues pasar a cada 5 semanas. Si seguimos bien, cada 6. Así hasta donde estemos bien y no tengamos ni actividad ni clínica ni analítica. A lo mejor estamos poniendo un fármaco que tiene una administración mensual cada 6 meses. Pues a lo mejor en esos casos es donde podemos empezar a pensar en, ¿tenemos ya dormida la enfermedad de verdad? O sea, y valorar si se puede suspender o no. Pero como norma general, cuando nos hace falta un biológico, hacer periodos de descanso, las reactivaciones pueden ser complicadas. La hidroxicloroquina es un poquito diferente, ¿no? Porque la hidroxicloroquina además se deposita en los tejidos, en el tejido adiposo, y ahí sí podemos vivir un poco de las rentas, ¿no? Disfrutar de esos efectos de la hidroxicloroquina mientras se va liberando lo que tenemos depositado. Los biológicos no. Evidentemente, doctor, la hidroxicloroquina también se puede combinar con los biológicos. Bueno, de O hecho, cuando hay un creo que biológico, la hidroxicloroquina se todos retira. no, 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 no. Las guías de tratamiento abogan por lo que tú quieras, más hidroxicloroquina.
porque ha demostrado que tiene muchos beneficios cardiovasculares. Perfecto. Doctor, tenemos aquí una pregunta que me parece muy interesante. Una persona que le tuvieron que retirar el biológico para poder hacerse una intervención quirúrgica y cuando volvió al biológico el efecto del tratamiento disminuía, no era igual que antes de la intervención. ¿Eso tiene alguna correlación? Pues lamentablemente hay veces que cuando hacemos periodos por ventanas terapéuticas, ¿no? Ya sea para vacunarnos porque nos vamos a sitios raros o para ponernos o para hacernos una intervención quirúrgica, no a todos los pacientes les vuelve a hacer el mismo efecto. Entonces, bueno, hay que sopesar mucho las necesidades del tratamiento que se vaya a realizar porque ese riesgo siempre existe. Vale. Doctor, aquí hay una pregunta que nos dicen que si es seguro entrar en un ensayo clínico de biológicos nuevos o mejor usar los que ya están patentados. Bueno, si no probamos los ensayos clínicos no vamos a tener futuros tratamientos tampoco. Claro. Ya esa respuesta es la que damos. Normalmente, cuando se hacen ensayos clínicos ya en pacientes, se ha demostrado por la seguridad del fármaco que se administra. Luego es verdad que hay ensayos clínicos que se terminan antes. Se terminan antes uno porque se ve que los pacientes que se se les ha dado el comparador van peor que el tratamiento y se para el ensayo clínico y se pone a todo el mundo en tratamiento y viceversa. O sea, hay veces pues, que dice, oye, pues mira, resulta que esto era seguro, pero ahora todos los pacientes que les estábamos poniendo se les está cayendo el pelo. Pues ahora, fuera. Bueno, con cosas un poco más llamativa, ¿no? Pero sí, la monitorización de seguridad en los ensayos clínicos es estricta y súper exhaustiva. Así que, seguro, bueno, pues como todo. Son ensayos clínicos, pero evidentemente cuando llegan al paciente sí están ya en una fase muy avanzada de seguridad como Cuando para llegan, ello. sí, 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 cuando llegan al paciente han pasado ya muchos controles intermedios como para no tener luego problemas a nivel del paciente. Doctor, la pregunta que nos sorprendió muchísimo es si los biológicos tienen lactosa. Lo hablamos esta mañana. Es una pregunta que no te paras a pensar hasta que de repente tienes un caso de una intolerancia a la lactosa severa. Y entonces, yo, el que tuve la consulta, bueno, no fue gracioso, de hecho fue bastante laborioso encontrar un corticoide que no tuviera lactosa como excipiente. Entonces, yo he revisado las fichas técnicas de los dos fármacos porque la verdad que no se había dado el caso, no se me había dado ningún otro caso. Y ninguna de las dos preparaciones intravenosas, no puedo hablar por el belimumab pinchado, tiene lactosa en la preparación. O sea que se podrían administrar perfectamente. Habría que vigilar la premedicación, porque muchas de las premedicaciones llevan corticoides. Ya, Y a ya, lo ya, ya. mejor esos corticoides sí que llevan lactosa como excipiente. Aunque creo que la lactosa se utiliza más como para los comprimidos que para las formulaciones intravenosas. Doctor, cuando una analítica da los resultados de un lupus, no en remisión, pero sí con baja actividad, pero sin embargo las manifestaciones quizás sean más palpables que con un lupus más activo, según la analítica, ¿sería conveniente o no utilizar un biológico? Pues depende, ¿no? Depende del caso, depende de las manifestaciones y depende de lo que limiten la calidad de vida. Bueno, con el lupus a lo mejor no, pero hay un ejemplo que está muy, muy claro, que se pone siempre, que es con la psoriasis, ¿no? O sea, hay pacientes que tienen mucha psoriasis y que necesitan un biológico y pacientes que tienen muy poquita psoriasis, pero la tienen en sitios muy concretos donde les limita su capacidad de vida, pues, o su calidad de vida, depende. Si las manifestaciones que tenemos nos afectan a la calidad de vida, por pocas que sean, pues a lo mejor sí que habría que valorarlo, ¿no? O sea, a lo mejor no es tan baja actividad en la analítica si luego la valoración global del paciente es alta.
Quiero decir, porque tenemos que tener en cuenta para tener una actividad baja, tenemos en cuenta muchos parámetros, pero es que entre ellos está la repercusión en la calidad de vida, o sea, lo que nos dice el paciente, que al final es quien padece la enfermedad. Entonces Debería, eso, debería. claro, Debería de entonces ser de lo primero. sí, bueno, yo creo que al final en los índices está recogido. Porque luego ya al orden de los factores tú puedes mirar primero la analítica si te sientes más a gusto, te lo preparas el día anterior, pero los datos tienen que estar y eso computa. O sea, que al final se pondera y se iguala y si la analítica está estupenda y el paciente está fatal, pues no va a salir baja actividad. Nos pregunta que cómo se sabe si un biológico funciona. Pues el primero que lo sabe yo creo que es el paciente, porque se suele encontrar mejor. Luego se entera su médico porque dice, anda, mira, la analítica también está mejor. Pero sabemos que funciona cuando se disminuye la clínica, ¿no? Mejorar las manifestaciones, por lo que notas. O sea, ese cansancio, el dolor articular, las manifestaciones en la piel, de repente tengo menos aftas, pues todo eso es importante. Desde luego, sí es verdad que las personas, los pacientes que están con tratamiento biológico, a quien le va bien, volvemos a repetir que no a todos nos va bien, pero a quien le va bien experimenta, bueno, como un renacer de su energía, fuera dolor, la fatiga ni se asoma, en fin, sentimos una cierta envidia, aquellos que no lo tenemos cuando nos hablan esas personas a las que le va bien. Luego hay otras a las que no le hace ningún efecto o le produce una serie de efectos que no son compatibles con seguir con el tratamiento adelante. Lo que sí notamos, doctor, en las asociaciones, cuando nos hemos reunido, lo hemos comentado, es que los tratamientos biológicos se están poniendo entre los pacientes más jóvenes. A partir de los 40, 45, como que parece que cuesta un poco más ponernos un biológico. ¿Eso es así o es una percepción sesgada nuestra? Yo creo que eso con la plataforma que tenéis se puede estudiar, porque también lo hablamos esta mañana. Muchas veces hay que diferenciar qué síntomas son debidos a actividad inflamatoria o a actividad de la propia enfermedad y cuáles son debidos a daño que ya tengamos hecho. O sea, es decir, poniendo el ejemplo del riñón. Pues las clases 3 y 4 son las más activas, ¿no? Las que hay que ser más agresivo con el tratamiento en términos farmacológicos. Las clases uno y 2 apenas dan guerra y las 5 y las 6 pues ya es lo que queda, ¿no? Es residual. Eh, Pero es que a lo mejor los pacientes que están en un 5 o 6 tienen igual o más proteínas que los que están en la orina que los que están en estadios que son más activos, ¿no? Más inflamatorios en el momento. Pero eso no quiere decir que haya que ser más agresivos en el tratamiento. Entonces hay que diferenciar un poco eh, a qué se debe. Si es a algo que ya tenemos establecido porque hubo una inflamación y ha quedado un daño residual, o si es por inflamación activa. Y eso normalmente se suele ver también en personas que están recién diagnosticadas o que han debutado hace poco. Y doctor, pasemos a algo que nos preocupa mucho, ese 9 sobre 10 de pacientes que somos las mujeres, que si la paciente desea un embarazo, hay que retirar el biológico, con cuánto tiempo durante el embarazo se puede administrar biológico, en la lactancia. A fecha de hoy, los tres biológicos que tenemos son clase D de la FDA. Eso quiere decir que no hay datos suficientes para administrarlos durante el embarazo y la lactancia, o sea, porque no sabemos lo que va a pasar, ¿vale? Eh, sí que hay datos, o sea, con otros, como podría ser el adalimumab, en casos de pericarditis resistente de lupus, que hay algún caso descrito, también en manifestaciones articulares severas, pero con los fármacos actuales no tenemos información suficiente como para ponerlos. Lo ideal se recomienda, más que para el embarazo, para buscar el embarazo, lo que recomendamos es tener la enfermedad inactiva con medicación compatible con el embarazo y la lactancia al menos 6 meses antes.
¿vale? Es decir, que deberíamos estar en un tratamiento compatible, eso en castellano viene siendo hidroxicloroquina y azatioprina o tacrolimus, 6 meses previos a empezar a intentar la concepción. Y eso nos va a mejorar el pronóstico tanto de la mamá como de todo el embarazo, como del feto, eh, si lo comparamos con pacientes que están menos tiempo o que tienen un lupus activo, porque eso nos aumenta el riesgo de preeclampsia, de crecimiento intrauterino retardado, de abortos, de parto pretérmino, de cesárea o de tener o de precisar una interrupción del embarazo. Vale. Que creo que queda bastante claro y además nos ha dicho hasta los tratamientos seguros para el embarazo. Sí, es verdad que sabemos que hoy sí se puede, pero tiene que ser totalmente planificado con nuestro especialista, aparte de nuestra pareja, claro. Eh, ¿Con la enfermedad mixta del tejido cognitivo funciona los biológicos? Bueno, pues a ver, aquí entramos en otro jardín, ¿no? La enfermedad mixta del tejido conectivo se llama así porque al final es algo que mezcla características de varias patologías. Depende de qué predomine. Si predomina la afectación articular, los biológicos de la artritis le van fenomenal. Si no, el rituximab también suele ir bastante bien. Belimumab, hay algún reporte de casos con resultados favorables, lo que pasa que al final tenemos el sesgo de publicación, ¿no? Que siempre publicamos lo que va bien. Y con Anifro, pues no os puedo decir. Probablemente todas las manifestaciones que sean lupus-like, es decir, parecidas al lupus y que puedan tener una mediación a través de la vía del interferón, que es donde actúa el anifrolumab, eh, sí que vayan bien. Pero hoy por hoy probablemente fuera la última opción, salvo que hubiera algo muy claro en cuanto a esto. Vale, y ya por última pregunta, doctor, si el biológico no surte efecto, ¿cuál es el siguiente paso en medicación? Si el biológico no surte efecto, pues depende de toda la medicación que hayas tenido antes y cuáles hayan sido y cuáles son las manifestaciones que nos han llevado a ponerte un biológico. Lo normal es probar otro biológico y mientras tanto tu reumatólogo o reumatóloga o quien te esté tratando ya está sudando pensando en otras alternativas de diagnóstico. Por si acaso, porque cuando las medicaciones no funcionan, siempre tenemos que volver a repasar y decir, oye, ¿y esto lo tengo yo diagnosticado? Seguro. Seguro en medicina no hay nada, ¿no? Pero hay que buscar siempre lo más probable. Y hay veces en patologías tan sistémicas y tan heterogéneas como el lupus, que sí, puede parecer un lupus y ser un lupus, ¿no? Pero hay veces que puede parecer un lupus y ser otra cosa. Entonces eso siempre hay que revisarlo. Pues doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y quisiera darle las gracias en nombre de todos, no solo de FELUPU, sino de todos. Y no sé si a usted le queda algo más por indicarnos, se quedan preguntas, pero también son muy a título individualizadas de cada uno su caso, no son tan generalizadas y no queremos entrar en algo que no tenemos la historia ni la clínica del paciente y no se pueden contestar. Agradecer a todos los asistentes y usted, doctor, si cree que nos queda algo que no le hayamos preguntado, que deberíamos de saber, estamos abiertos. Bueno, yo creo que hemos hablado un poco de todo, ¿no? O sea, sí que me gustaría hacer un llamamiento, sobre todo a todas aquellas personas en edad fértil, a la programación. Por favor, haceros amigos de vuestro reumatólogo, ir a las consultas en pareja, sí, pero hay que programar, ¿vale? Porque efectivamente se puede ser mamá o ser papá y es algo maravilloso que os justificará la astenia por otros motivos, pero tenemos que planearlo y así evitaremos muchos disgustos. Ahora hay muchas medicaciones que son compatibles y hay unidades específicas de esto. O sea que animo a todos. Y todos los que tengáis dudas con los biológicos, pues nada, tenéis ahí mi cuenta, escribid, leed los posts, lo que queráis, ¿vale? Cuidado, doctor, que nos podemos volver locos, ¿eh? Bueno, Pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a su familia por cedérnoslo esta nada, horita
Y le emplazamos, doctor, en cuanto tengamos varias consultas acumuladas a tocar otro tema o este mismo, lo que creamos necesario. Fenomenal. Muchas gracias a vosotros por la invitación y que tengáis una buena noche. Muchísimas gracias de verdad por todo. A vosotros. Hasta luego. Gracias a todos. Un beso. Chao.